continuamos con la entrevista del día. Hay más inquietudes para conversar con la señorita Nina Osorio, quien está aquí visitándonos y exponiendo sus propuestas de campaña. Hablemos, Nina, del tema de la ley de educación y directamente del tema del acceso a las universidades, porque si bien es cierto, al modificarse la ley de educación en este tema de acceso a la universidad, varios exámenes a través de los cuales los jóvenes ahora son ubicados directamente por el sistema en universidades lejanas a su lugar de origen, y pues si bien es cierto, hay personas a las que esta ley de educación, la modificación les ha parecido muy buena, pero también si bien es cierto, la gran mayoría se siente con esta inquietud de saber que ya los jóvenes de pronto no pueden estudiar la carrera que ellos anhelan, sino la carrera que les toca por el puntaje. Hablemos de esto, Nina Osorio. Claro que sí. Qué bueno que tomamos el tema de la educación superior porque, bueno, Nina Osorio es la candidata de los estudiantes, la candidata de los colegios y la candidata de las universidades de los jóvenes de Pastaza. Y lo digo con muchísimo orgullo y también al mismo tiempo con humildad, porque precisamente yo cuando fui una vicentina hace pocos años, yo fui 2 veces dirigente estudiantil, una vez presidenta del Colegio Vicentino, y de ahí nació mi liderazgo con los temas de estudiantiles y de niñez y adolescencia a nivel nacional. Conocemos exactamente lo que pasa en los colegios de la provincia de Pastaza, cómo funciona el sistema de educación superior, cómo es que nos gobierna la ominosa Cenecit a los jóvenes, rompiendo los sueños de miles y cientos de adolescentes en el territorio ecuatoriano. Por eso nosotros para este día domingo hemos generado un espacio de diálogo único, el primero en la provincia de Pastaza. Vamos a realizar el primer gran foro de los colegios en la finca Murialdo, donde estarán todos los consejos estudiantiles de la provincia de Pastaza, con 30 delegados cada colegio. Quiero a los jóvenes, a los padres de familia que nos escuchan, que nos ayuden a pasar la voz, que la entrada es absolutamente gratuita. A las 9 de la mañana les vamos a esperar este domingo en los bajos del municipio. Les vamos a proporcionar transporte para irnos a la finca Murialdo, que es obviamente cerca del dique de Murialdo por Fátima. En esa finca vamos a tener un gran foro para hablar sobre temas de educación superior, educación secundaria, la educación sexual y reproductiva, temas del aborto, microtráfico y también las posibilidades y garantías que da el Estado para el acceso al primer empleo, emprendimiento y conocimiento e innovación. Esos temas queremos escuchar la ciudadanía de Pastaza, a los jóvenes, queremos que nos digan qué piensan sobre esas temáticas y allí nosotros pues vamos a conocer la propuesta de la juventud y vamos a firmar un acuerdo por los colegios. Viene María Paula Romo a darnos una cátedra sobre el tema de educación superior y nosotros a los jóvenes también les daremos un espacio de divertimento. Va a haber música, va a haber piscina, va a haber teatro, va a haber mucho arte. Hoy va a ser un espacio para compartir con los colegios de toda la provincia de Pastaza. Nosotros rechazamos rotundamente el examen de ENES y el ser bachiller. Lo vamos a eliminar en el gobierno de Paco Moncayo y Nina Osorio va a eliminar también la Cenecit cuando haya ya pues un debate parlamentario, porque nosotros pensamos de que no es posible de que 650.000 jóvenes de nuestro país se queden fuera de la universidad pública. Un puntaje no refleja la voluntad y la capacidad de un joven por estudiar una carrera que necesita. Están aniquilando el sueño de cientos de miles de jóvenes en nuestro país. Hay 25% de los jóvenes entre 15 y 25 años, es decir, 25 de cada 100 no estudian y no trabajan. Eso es un estancamiento del aparato productivo, pero la que a nosotros más nos duele es que de ese 25% de jóvenes, el 60% son pobres y la mayoría son mujeres, jóvenes que no tienen una sola oportunidad de progreso en este país, porque primero no le dejaron escoger su carrera en el colegio para ver qué especialidad le gusta, le obligaron a estudiar un bachillerato unificado. ¿Qué sale siendo un bachiller en ciencias generales? No puedes trabajar y encima no te dejan ir a la universidad. Cuando vas y consigues trabajo, no te pagan el salario digno porque no tienes experiencia. Segundo, no tienes especialización. ¿Qué sabe hacer un joven con bachillerato unificado?
Absolutamente nada. Son explotados laboralmente los jóvenes en mi país. Y por lo tanto, Nina Osorio, la candidata de Paco Moncayo, la candidata de los gobiernos estudiantiles, la que ha hecho un compromiso con los líderes estudiantiles y de las universidades de Pastaza, va a eliminar el examen del CENESID y también el ENES y ser bachiller para que nuestros jóvenes tengan acceso universal a la educación superior y también a la educación primaria. Nosotros vamos a reformar la ley de educación intercultural para que no haya una escuela más cerrada en el Ecuador. No es posible, pues, que sea solamente las escuelas del milenio el 1.5% de la infraestructura educativa. Todas las escuelas, todos los colegios tienen que parecerse a las escuelas del milenio. Ahí tiene que invertirse. No porque tengamos más infraestructura significa que nuestros jóvenes hayan tenido mayor acceso a la educación. Que tengamos más hospitales no significa que la población ecuatoriana esté más sana. Y la demostración es que, por ejemplo, más del 56% de los ecuatorianos no tienen acceso a un seguro de vida. Y eso es altamente inequitativo. Continuamos con la entrevista, son las 14:13. Nina, hablemos de la ley amazónica. ¿Qué consideran ustedes que la ley amazónica necesita ser reformada o la ley amazónica está bien causando beneficios a los amazónicos? Por supuesto que no. Esa ley seguramente se la va a aprobar si es que es antes de las elecciones, antes de que el pueblo de Pastaza elija a los candidatos de la lista 1218. Si esa ley es aprobada, nosotros la vamos a reformar integralmente. Buscaremos un acuerdo con el resto de legisladores amazónicos para buscar mejores alternativas para la provincia de Pastaza. Nosotros vemos a la Amazonía con otros ojos, no la vemos desde el punto de vista del negocio y la corrupción. Hablar de petróleo y hablar de minería en la Amazonía ecuatoriana es hablar del desfalco y del robo. Esa plata de los ecuatorianos se la llevaron las empresas, y cuando se trata de empresas públicas, se las llevó Carlos Pareja Llanoseli, se la llevó Alex Bravo, se la llevaron también los Bumbor, también se lo llevó el vicepresidente Jorge Glass. Nosotros estamos conscientes de que la potencialidad de la Amazonía ecuatoriana no puede seguir siendo vista desde los recursos naturales no renovables. Nos dicen que nos van a dar unas puchuelas por la renta petrolera. Esta ley se debería llamar Ley de Distribución de la Renta Petrolera. No nos interesa que nos den las migajas de la renta petrolera. 2% por barril, nunca menos de $1. No, gracias. La Amazonía ecuatoriana merece dignificarse. Yo, por ejemplo, sin importar la bandera política, sin importar la posición ideológica, yo sí respaldo la posición de los gobiernos provinciales, que ya presentaron su proyecto de ley especial para la circunscripción de la Amazonía, para que se nos dé el 5% por barril. ¿Ya? Así es. 5% por barril. Eso significa de que si tenemos un barril de $50, nos toca $2.50. Ya se está explotando petróleo en el norte de la Amazonía. No podemos parar la producción, hay que desarrollar los campos que ya se están explotando en el norte. Pero nosotros de ninguna manera respaldamos la expansión de la frontera petrolera en la provincia de Pastaza, porque el crudo de Pastaza y de Morona Santiago es pesado, es antieconómico explotar petróleo en nuestra provincia. Son negociados de las empresas, aupados por el gobierno nacional, para que les den unos cuantos millones de dólares y que vengan y que con esa plata paguen, por ejemplo, sueldos y salarios, que paguen la deuda pública. Nosotros de ninguna forma vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos, de la humanidad, entregándoles nuestras fuentes de agua y nuestra biodiversidad a gobiernos que han traicionado la patria, entregando el patrimonio y los recursos naturales. Ese dinero tiene que ser para los amazónicos. No necesitamos que nos den explotando más pozos. Hay casos en el mundo exitosos que viven del turismo. Costa Rica, por ejemplo, genera más de 1.400 millones de dólares al año por cuestiones, por ejemplo, de ecoturismo. Ahí también hay minería, pero ahí decidieron eliminar a la milicia, por ejemplo. Eliminaron a los militares porque ya es un territorio de paz, y también ya no existen minería a gran escala. Ellos apostaron por el turismo y es posible. El problema de los estados que siguen pensando en un modo de desarrollo a base de la extracción de recursos naturales es que no creen en la conservación por una sola razón, porque en la conservación no hay coimas, en la conservación no hay negociados, en la conservación no hay sobornos.
Y por eso nosotros vamos siempre a ver a la Amazonía ecuatoriana como su potencialidad misma, que es la biodiversidad. Hablaba del tema de la ley amazónica por el tema de que, bueno, a mi manera de ver personal, mía, Mary Chávez, y también como periodista en un sentido apolítico completamente, pues también soy de aquellas personas que considera de que la Amazonía debería ser una de las regiones más desarrolladas Más de este país, ¿no? Cuando es el caso contrario completamente. Vemos una región costera desarrollada casi al 100%, la serranía de igual manera va desarrollando, pero la Amazonía, en lugar de hallar un desarrollo, pues como que está estancada. Así es. Y la gente que nos escucha y la gente que sabe, que habla de venir a visitar, por ejemplo, la provincia de Pastaza o algunas otras provincias amazónicas, hay mucha gente de otras regiones y gente que está fuera del país que cuando escuchan Puyo todavía tienen en la cabeza que creo que hay culebras viviéndoles por aquí, que vivimos en la jungla, etcétera. Es por eso que yo tocaba... Bueno, es mejor vivir entre la jungla que entre taladros. Así es. ¿No es cierto? Y no hay ningún problema en ello. El tema es que no vivimos así. Exactamente. El tema es que hay somos una ciudad sociedad conformada. Hay una ciudad que desarrolla a poco nivel, pero que desarrolla. Exacto, somos centros poblados. Siendo la fuente de extracción de petróleo. Exactamente. Esas contradicciones después de 40 años nos dejan una lección de que en la Amazonía ecuatoriana solamente ha sangrado durante 4 décadas. Ha sangrado para alimentar al capital extranjero y para alimentar a pocas empresas privadas del país, a pocas familias. Ese modelo de desarrollo no se ha transformado. La ley especial para la Amazonía no provoca ninguna transformación, ninguna reivindicación para el territorio amazónico. No es ni especial ni tampoco es amazónica. Porque si es que estamos ahora con un barril de petróleo de menos de $50 de crudo ecuatoriano, el precio del petróleo no va a subir a más de 50 de aquí en los prósperos 10 años. Nosotros tenemos reservas para 15 años, de las cuales el mejor crudo del país está hipotecado a la China hasta el año 2022. ¿Qué significa? De que si vale $50, vamos a seguir recibiendo el dólar por barril. Y eso es lo que dice la ley 010, dólar por barril. 2% por barril, nunca menos de $1. ¿Qué transformación hemos recibido? Absolutamente ninguna. Más bien, se sigue ratificando la misma modalidad de dirección de los proyectos en la Amazonía ecuatoriana con una institución parecida a lo ECORAE, que es realmente obsoleta. ¿Quién va pues a controlar esa secretaría para la región amazónica? ¿El SEMPLADES? ¿Una institución, un ministerio adscrito al Ejecutivo? Nosotros queremos que la plata que le dan al ECORAE se los transfieran a las juntas parroquiales, que ese porcentaje vaya a las comunidades, vayan a los barrios periféricos, que ese porcentaje se lo den a la gente, se lo den al pueblo, se lo den a las nacionalidades indígenas. Esa es la verdadera redistribución de la renta petrolera. El ECORAE no es gobierno local, no es gobierno local. Gobiernos locales son consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Ahí tiene que estar la repartición de la renta del petróleo, al menos de lo que ya se está explotando. Nosotros pensamos en otras matrices de desarrollo. ¿Qué visión de futuro nos da la ley especial para la Amazonía? Una ley para la Amazonía tiene que ser de largo aliento. Pensemos de aquí a 100 años, ¿qué va a ser de nuestra región si ya se acaba el petróleo en 10 años? ¿Qué vamos a hacer? Hay que pensar en las alternativas. La gente pide trabajo. La actividad petrolera no genera empleo, no es generadora de empleo. El turismo, el ecoturismo, el comercio, la producción, el agro, la ganadería es la que genera un trabajo más equitativo para la gente. Y nosotros no podemos de ninguna manera legitimar con esta ley, por ejemplo, de que en Morona, Santiago, ahí nos están diciendo que va a haber, por ejemplo, 60% de regalías del petróleo. Primero, las regalías son los sueldos de lo que se extrae minerales. Nos van a dar el 60%. Pero uno dice, a ver, la minería en el país es del 1.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? La ley especial para la Amazonía es la alfombra roja para que las de grandes empresas internacionales vayan y sigan asesinando a nuestros hermanos Shuar en Morona, Santiago. Ahora mismo nuestros niños, nuestros
parientes tal vez, que están allá en Morona, Santiago. Nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos resisten ante el capital extranjero que está en complicidad con el gobierno nacional. Ya basta de seguir militarizando el territorio ecuatoriano. Esa es nuestra tierra, es nuestro territorio. Ya basta de seguir entregando nuestros recursos a las empresas extranjeras. Si el 1.5% de la minería es el total de las rentas del Ecuador, ¿qué significa? ¿De dónde nos van a dar las regalías? Pues, si todavía nos está explotando. Eso quiere decir que van a seguir militarizando, van a seguir asesinando a nuestros hermanos indígenas que están resistiendo y que merecen nuestra solidaridad. Soy la única candidata en la provincia de Pastaza que ha dicho frontalmente que va a respaldar al pueblo shuar y a todos los pueblos del mundo que resisten, porque gracias al 4%, los pueblos indígenas son el 4% de la población mundial. Gracias a ellos tenemos conservado el 80% de los bosques del mundo. Muchas gracias a los pueblos indígenas, Axca Pagaracho, Guaguaguna, Taitaguna, Yayaguna. Les agradecemos porque por ustedes vivimos todo el mundo. Gracias por darnos conservando nuestros ríos, nuestras selvas, nuestros páramos. Son las 14 horas con 23 minutos. Nina Osorio, por cuestiones de tiempo, estamos ya